Las enormes naves aparecieron sin previo aviso sobre las principales ciudades de la Tierra un martes por la mañana del año 2157. Eran elegantes y plateados, cada uno del tamaño de una pequeña montaña. El mundo se detuvo a observar cómo estas naves alienígenas colgaba inmóvil en el cielo, proyectando sombras sobre millones de humanos aterrorizados. La almirante Sarah Chen se encontraba en el centro de mando de la estación lunar, el principal puesto militar de la Tierra en la Luna. Sus manos aferraron el metal. Mientras observaba las transmisiones desde la Tierra, había pasado 30 años preparándose para este momento, pero nada podría haber. Prepárala para la realidad del primer contacto. Señora, estamos recibiendo una señal, llamó el teniente Torres desde su estación. Viene del barco líder sobre Nueva York. Transmítalo, ordenó Sarah. Su voz se mantuvo tranquila, pero su corazón se aceleraba. La pantalla parpadeó y mostró un rostro que atormentaría las pesadillas de la humanidad durante meses por venir. El extraterrestre era alto y delgado, con piel gris que parecía cuero. Sus ojos eran grandes y negros, y cuando habló, su voz era suave pero fría. Saludos, gente de la Tierra. Soy embajador Thar del Imperio Velmarán, hablando en nombre del Consorcio Galáctico. Venimos en paz a darte la bienvenida a la galaxia civilizada. Sarah sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Algo en la forma en que el extraterrestre dijo civilizado le revolvió el estómago. Marcus Webb entró apresuradamente al centro de comando. Su bata de laboratorio todavía estaba cubierta de manchas de café de su desayuno apresurado. Como principal experto de la Tierra en vida extraterrestre, lo llamaron en cuanto aparecieron las naves. Estaba detrás de Sarah, estudiando el rostro del extraterrestre en la pantalla. Tu especie finalmente ha desarrollado la capacidad de viajar más allá de su hogar. Mundo, continuó Thar. Esto demuestra que estás listo para unirte a una comunidad más amplia de vida inteligente. Ofrecemos amistad, intercambio y orientación mientras das tus primeros pasos entre las estrellas. La transmisión terminó, dejando el centro de mando quedó en un silencio atónito. Por unos instantes, la esperanza llenó la sala. Quizás este sería el comienzo de una era dorada para la humanidad. Estaban muy equivocados. Durante las siguientes 3 semanas, los equipos, representantes del consorcio visitaron la Tierra. Hablaron de maravillas inimaginables, de tecnologías que podrían resolver todos los problemas de la humanidad. Mostraron videos de hermosos mundos extraterrestres, ciudades que flotaban entre las nubes y naves espaciales que podían cruzar la galaxia en cuestión de días. Pero Sarah notó cosas que la preocuparon. Los extraterrestres nunca respondieron preguntas directas sobre su tecnología. Sonrieron cuando los humanos preguntaron sobre visitar otros mundos, pero nunca dieron respuestas claras. Y lo peor de todo, parecen ver a los humanos como los adultos ven a los niños jugando con juguetes. Bloques. El Dr. Webb pasó horas estudiando a los extraterrestres durante sus visitas. Se dio cuenta de que siempre eran cuidadosos con lo que tocaban y comían. Sus trajes ambientales parecían demasiado avanzados para una simple protección. Cuando intentó preguntar sobre su biología, cambiaron de tema. No confío en ellos, le dijo Webb a Sarah durante una de sus reuniones privadas. Están ocultando algo importante. Ah, ¿qué te hace?, preguntó Sarah, aunque tenía la misma sensación. Mira cómo tratan nuestras preguntas. Cuando un niño pregunta, cuando le explican física nuclear a un adulto, este no se lo explica. Simplemente le dan una palmadita en la cabeza y le dicen que entenderán cuando sean mayores. Así es exactamente como nos tratan. La verdad empezó a revelarse durante el comercio, negociaciones. Los extraterrestres querían los metales raros, el agua dulce y los recursos biológicos de la Tierra. Muestras. Muchas muestras biológicas. A cambio, ofrecieron herramientas básicas y sencillas, máquinas que apenas superaban a las que los humanos ya tenían. Esto es un robo, dijo el presidente Martínez durante una acalorada discusión con Sarah y sus asesores. Quieren nuestros recursos más valiosos y nos ofrecen restos.
preguntó el secretario de Defensa Williams. Tienen barcos del tamaño de ciudades. Nosotros tenemos cohetes que apenas pueden llegar a Marte. Si decimos que no, ¿qué nos pasa? Eso. La pregunta se cernía sobre cada reunión, cada decisión. La humanidad estaba atrapada entre aceptar un trato terrible o enfrentarse a las consecuencias desconocidas de rechazar seres que podían cruzar la galaxia. Thiar hizo el zip. La situación se aclaró durante la negociación final. Se sentó frente a los líderes de la Tierra en la sala de conferencias, que de repente parecía muy pequeña, no mostraba ninguna emoción en sus ojos negros, mientras hablaba. Los acuerdos del alma son generosos, dijo, refiriéndose a los documentos del tratado. Su especie, proporcionar materias primas y apoyo laboral para las operaciones del consorcio. La boca de Thiar, curvado en lo que podría haber sido una sonrisa. Tu gente es joven y fuerte. La galaxia tiene muchos proyectos que requieren trabajadores entusiastas, operaciones mineras, proyectos de construcción, esfuerzos de terraformación, trabajos peligrosos que las especies más avanzadas prefieren evitar. La habitación quedó en silencio. El Dr. Webb sintió náuseas al comprender lo que el extraterrestre realmente estaba diciendo. Los humanos se convertirían en los trabajadores manuales, arriesgando sus vidas en trabajos demasiado peligrosos para la especie civilizada. Y si nos negamos, el presidente... Martínez preguntó en voz baja. Tectar se puso de pie, su alta figura proyectando una sombra sobre los delegados humanos. Eso sería desafortunado. Las especies jóvenes que se niegan a unirse a la sociedad galáctica a menudo se enfrentan dificultades. Piratas, asaltantes, fallos del sistema. El espacio puede ser muy peligroso. Para quienes no tenían la protección adecuada, la amenaza era clara. Únanse como trabajadores o serán destruidos. Sara observó desde la galería de observación cómo el presidente Martínez firmaba los acuerdos del alma con manos temblorosas. La humanidad se vendió como esclavo y no parecía haber otra opción. Al terminar la ceremonia y prepararse los extraterrestres para irse, Thiar se acercó a Sara. De cerca, su piel gris parecía aún más como cuero viejo. Ustedes los militares siempre se ven tan serios, dijo su voz estaba llena de diversión. No se preocupe, almirante, su especie aprenderá. Estar agradecido por esta oportunidad. Con el tiempo verás que servir a el consorcio es un gran honor. Sara miró sus ojos negros y sintió algo frío y duro asentarse en ella. Pecho. Estoy segura de que aprenderemos mucho, dijo con cuidado. Eso rió, un sonido como romper un cristal. Sí, aprenderás cuál es tu lugar, tus límites, tu propósito. La galaxia ha existido durante millones de años. Sin humanidad, sabemos qué es lo mejor. Mientras el extraterrestre se alejaba, Sara se hizo una promesa a sí misma. Pasara lo que pasara, recordaría este momento. Recordaría cómo se sentía estar indefenso, ser tratado como un niño, ser forzado a la esclavitud por seres que pensaban que eran mejor que los humanos. El consorcio acababa de cometer su primer error. Le habían mostrado a la humanidad exactamente lo que creían, de ellos, y los humanos nunca olvidaban un insulto. 6 meses después de la firma de los acuerdos del alma, la almirante Sara Chen apenas reconocía el mundo que había jurado proteger. Enormes estaciones orbitales alienígenas ahora rodeaban la Tierra como una jaula de metal. Sus formas oscuras bloqueaban las estrellas que los humanos habían soñado alcanzar durante siglos. Los cambios empezó siendo pequeño. Primero, el consorcio construyó centros administrativos en las principales ciudades. Luego vinieron las asignaciones de trabajo. Se seleccionaron personas jóvenes y sanas para oportunidades extraterrestres de las que nadie regresó para describirlas. Las familias fueron destrozadas cuando los trabajadores fueron enviados a operaciones de minería de asteroides y proyectos de construcción en sistemas distantes. Sara se encontraba en su oficina, Estación Luna, leyendo los últimos informes con creciente ira.
Las cifras eran desoladoras y terribles. Más de 2 millones. Se habían sacado humanos del planeta en los últimos 6 meses. La tasa de mortalidad en las operaciones mineras fue del 60% y en los primeros años. El doctor Marcus Webb irrumpió en su puerta sin llamar, pálido y con las manos temblorosas. Sarah, necesitas... Vea esto inmediatamente. Activó la pantalla de la pared y mostró imágenes que habían sido sacadas de contrabando de la estación de la serie, una de las operaciones mineras más grandes del cinturón de asteroides. El video mostraba a trabajadores humanos con trajes ambientales rotos. Sus rostros estaban demacrados por la mala alimentación y las largas jornadas. Usaban herramientas primitivas para destruir asteroides mientras los supervisores extraterrestres observaban desde posiciones seguras y cómodas. Miren esta parte, dijo Webb, reenviando el video. Cuando ese trabajador se desplomó por agotamiento, observe lo que hace el supervisor extraterrestre. En la pantalla, un trabajador humano cayó de rodillas, claramente incapaz de continuar. Un supervisor alienígena, un miembro de la especie Krakthol con antebrazos y piel como de roca, se acercó casualmente, sin ninguna emoción. Recogió al humano caído y lo arrojó por una esclusa de aire al espacio. Se deshicieron de él, como basura, susurró Webb. Un ser humano y simplemente lo tiraron. Sarah sintió que la rabia le crecía en el pecho como un fuego abrasador. ¿Cuántos trabajadores perdimos esta semana? Oficialmente, 300, pero la cifra real probablemente sea el triple. No cuentan las muertes de accidentes laborales en sus informes. 8. La situación en la Tierra era igualmente terrible. Los extraterrestres designaron ciudades enteras como zonas de observación donde se estudiaba a los humanos como animales de laboratorio. Las familias eran separados y colocados en diferentes secciones para ver cómo reaccionaban. Los niños fueron separados de sus padres para programas educativos que nadie entendía. Los científicos del consorcio parecían particularmente interesados en las emociones humanas y los vínculos sociales. Creaban situaciones estresantes y registrar cómo respondieron los humanos. Los seres queridos fueron separados, se les negó la comida y se les negó la atención médica. Todo para que los extraterrestres pudieran observar el sufrimiento de los humanos y tomar notas. En el subsuelo. Durante la reunión de resistencia, Sarah miró a su alrededor y vio rostros llenos de ira y desesperación. El grupo había crecido de un puñado de oficiales militares a incluir civiles de todos los ámbitos de la vida. Se conocieron en los antiguos túneles del metro bajo Nueva York, lejos de los sistemas de vigilancia alienígena. La situación está empeorando, según se informa. El capitán Rodríguez, que acababa de regresar de una misión de recopilación de inteligencia. Ya ni siquiera fingen tratarnos como socios. Las últimas cuotas de trabajo son imposibles de cumplir y están usando la hambruna como castigo para distritos enteros. ¿Qué pasa con nuestra gente en las operaciones mineras? Doctora Elena Vázquez, exingeniera de la NASA. Rodríguez negó con la cabeza con tristeza. Los pocos mensajes que hemos recibido son malos. Trabajan turnos de 18 horas en condiciones peligrosas con mínimos, comida y agua. Los extraterrestres ven a los humanos como completamente prescindibles. Webb se puso de pie. Su rostro se endureció con determinación. Llevo meses estudiando su biología y tecnología. Creo que encontré algunas debilidades importantes. La sala quedó en silencio mientras Webb activaba un proyector portátil. Imágenes de anatomía y equipo extraterrestre llenaban el aire. Primero, son físicamente poderosos, pero completamente dependientes de sus trajes ambientales. Evolucionaron en mundos de alta gravedad con diferentes composiciones atmosféricas. El entorno terrestre es realmente perjudicial para la mayoría de ellos sin protección. Cambié a otra imagen que muestra muestras celulares. En segundo lugar, sus sistemas inmunológicos están increíblemente débiles para nuestros estándares. Han vivido en ambientes estériles durante tanto tiempo que las bacterias de la Tierra y los virus podrían ser devastadores para ellos. Preguntó Sarah. Potente pero rígida. Han tenido los mismos diseños básicos durante miles de años porque nunca han necesitado innovar. ¿Por qué mejorar cuando puedes simplemente
¿Dominar cualquier oposición? Los ojos de Webb brillaban de emoción. Pero aquí está la parte interesante. Sus sistemas no están diseñados para manejar variables impredecibles. Esperan que todo... seguir sus protocolos. Sarah estaba a punto de responder cuando una alerta de emergencia resonó por el túneles. El capitán Martínez, su oficial de comunicaciones, levantó su radio con una expresión sombría. Expresión. Señora, estamos recibiendo informes de las colonias exteriores. El pasajero La Nave New Horizons ha sido destruida. La sangre desapareció del rostro de Sarah. Se rozó niños para establecer un nuevo asentamiento en Proxima Centauri. ¿Qué ocurrió? Según el consorcio, el barco violó las restricciones de viaje al ingresar al Próxima. Sistemas sin los permisos adecuados lo destruyeron como medida regulatoria, acción coercitiva. La sala estalló en gritos furiosos y maldiciones. Sarah sintió algo frío y definitivo asentarse en su corazón. Personas inocentes murieron porque se atrevieron a viajar a un sistema estelar al que los humanos habían llegado. Antes de que llegaran los extraterrestres, mataron niños, susurró el doctor Vázquez, lágrimas corriendo por su rostro. Sí, niños. Sarah se puso de pie lentamente, su voz atravesando las voces furiosas como una cuchilla. ¡Todos, silencio! La sala se derrumbó. Silencio. Sarah miró a cada persona presente, viendo su propia rabia reflejada en sus ojos. Durante 6 meses hemos estado recopilando información y planificando el momento oportuno para actuar. Hemos sido cuidadosos, pacientes, tratando de fortalecernos. Hizo una pausa con las manos apretadas. Puños. Ese momento acaba de pasar. Preguntó el capitán Rodríguez. El nuevo Horizons no era un objetivo militar, no era una amenaza. Eran familias que buscaban para un nuevo hogar, y los asesinaron a todos sin dudarlo. La voz de Sarah se hacía más dura con cada palabra. Quieren ver lo que hacen los humanos cuando son llevados al límite. Están a punto de descubrirlo. Recurrió a Webb. Doctor, ¿qué tan rápido puede tener listos esos ejemplos de armas biológicas? Dame 2 semanas y tendré algo que les permita fabricar sus trajes ambientales. Inútil. Capitán Rodríguez, comience a contactar a nuestros contactos en las operaciones mineras fuera del planeta. Sé exactamente dónde se encuentra cada instalación extraterrestre. Sí, señora. Sarah miró a su alrededor una última vez. Damas y señores, la operación Cadena Rota comienza ahora. El consorcio cree que se trata de una especie primitiva, que se dejarán vencer y aceptarán lo que les den. Están a punto de aprender que los humanos tienen un rasgo que nunca contaba. Preguntó el doctor Vázquez. Sarah sonrió, pero no había. Hay calidez en ella. No solo nos enojamos, nos desquitamos. Afuera, en los túneles, el sonido de pasos resonó mientras los miembros de la resistencia se apresuraban a sus tareas. Los extraterrestres habían llevado a la humanidad demasiado lejos y ahora enfrentarían las consecuencias de despertar algo que no entendían. La paciencia humana tenía límites y esos límites acababan de ser cruzados. El ataque a la estación lunar comenzó exactamente a las 0:30, hora estándar de la Tierra. Cuando la mayor parte de la guarnición alienígena estaría en sus ciclos de descanso, la almirante Sarah Chen se agazapó en los túneles de mantenimiento, bajo la estación que una vez comandó, ahora arrastrándose por su propia base como un ladrón en la noche. Fénix. Equipo en posición, susurró la capitana Rodríguez por el auricular. Equipo Lobo listo, dijo otra voz. Sarah revisó su arma improvisada una vez más. Había comenzado como un cortador de plasma para minería, pero el Dr. Webb, las modificaciones lo habían convertido en algo que podía quemar armaduras alienígenas como si fueran papel. A su alrededor, 30. Los combatientes de la resistencia esperaban la señal. Cada uno portaba armas improvisadas con equipo civil y tecnología alienígena rescatada. Recuerda, susurró Sarah en su comunicador, sus trajes ambientales son su punto débil. Un agujero en el lugar correcto y la atmósfera terrestre hará el resto. Durante 2 semanas, los agentes biológicos de Webb se habían propagado silenciosamente por el sistema aéreo de la estación.
Los extraterrestres nunca se dieron cuenta porque sus trajes los protegían de todo lo que la Tierra les ofrecía. No tenían idea de que su protección se había convertido en su prisión. Todos los equipos, aquí el almirante Chen, dijo en voz baja, la operación cadena rota ya está activa. Muéstrales lo que pasa cuando acorralas a los humanos. El primero, las explosiones provenían de la red eléctrica de la estación. El equipo de Rodríguez había colocado cargas exactamente en los lugares correctos para desactivar los sistemas de seguridad alienígenas sin destruir la estación. Los humanos habían construido la estación Luna y conocía cada tubería, cable y conducto de ventilación del complejo. El equipo de Sara emergió de los túneles hacia el corredor principal, mientras la iluminación de emergencia proyectaba sombras extrañas en las paredes, alienígenas. Los guardias pasaron corriendo. Su atención se centró en los cortes de energía. Nunca vieron a los humanos escondidos en las sombras, hasta que fue demasiado tarde. El primer guardia alienígena que Sara encontró fue un Velmaran. Al igual que el embajador Thar, era alto y seguro de sí mismo, gritando órdenes a un dispositivo de comunicación. Sara salió detrás de él y presionó su cortadora de plasma contra la parte trasera de su protección ambiental. Traje. Esto es para la New Horizons, susurró y apretó el gatillo. El traje alienígena se abrió con un siseo de aire que escapaba. El Velmeron se dio la vuelta, sus ojos negros abiertos por la sorpresa mientras la atmósfera terrestre se precipitó a su sistema respiratorio. En cuestión de segundos, estaba en el suelo, jadeando y ahogándose mientras las bacterias con las que los humanos convivían a diario invadieron su cuerpo estéril. Escenas similares se desarrolló en toda la estación. Los combatientes de la resistencia humana se movían por pasillos que conocían mejor que los extraterrestres jamás pudieron. Usaron pozos de mantenimiento, túneles de servicio y estructuras ocultas, pasajes que no existían en ningún mapa alienígena. Atacaron rápido y desaparecieron antes. Los extraterrestres podían responder. Las fuerzas del consorcio se habían entrenado para batallas contra otras civilizaciones avanzadas. Armas energéticas esperadas, acciones coordinadas de la flota y tácticas militares predecibles. No estaban preparados para humanos con armas improvisadas, arrastrándose por los conductos de aire y atacando desde direcciones que sus computadoras tácticas dijeron que eran imposibles. En el centro de mando de la estación, el comandante alienígena, un crack Thol armado llamado Gorvak, observaba fijamente mira confundido sus paneles de estado. ¿Cómo se mueven los humanos por las zonas seguras? Nuestros sensores muestran los pasillos. Están vacíos. Su ayudante, un Shnan nervioso con escamas azules, comprueba las lecturas. De nuevo. Comandante, parece que los humanos están usando pasajes de mantenimiento demasiado pequeños para que nuestras fuerzas los sigan. Esos pasajes apenas son lo suficientemente grandes para sus cuerpos primitivos. Seguramente no pueden luchar eficazmente mientras te arrastras por las tuberías. La pantalla de ayuda se iluminó con nuevas alertas. Señor, estamos perdiendo contacto con sección C, D y F. Todos los puestos de guardia han quedado en silencio. Gorvak cerró de golpe su mano principal contra la consola. Imposible. Apenas han evolucionado más allá del uso. Herramientas de piedra. En ese momento el techo sobre ellos explotó hacia abajo mientras Sara y su equipo caían a través de un conducto de ventilación que conducía directamente al centro de mando. Los alienígenas se giraron buscando sus armas, pero los humanos ya se movían. El cortador de plasma de Sara cortó 2 trajes ambientales antes que los alienígenas. Incluso podrían levantar sus armas de energía. El capitán Rodríguez abordó al comandante Crackthol usando su menor tamaño para, bajo el alcance del alienígena y clavando un cuchillo viro en las articulaciones de su armadura. Los humanos no siguen tus reglas, Sara, le dijo el comandante moribundo mientras estaba de pie junto a él. Hacemos lo nuestro. La batalla. La misión a la estación lunar duró exactamente 47 minutos. Al terminar, todos los extraterrestres en la base estaban muertos o capturados y la humanidad tuvo su primer gran victoria. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando interrogaron a los alienígenas capturados.
No estaban enojados ni desafiantes, estaban aterrorizados. No entiendes lo que has hecho, jadeó Gorvac mientras el Dr. Webb curaba sus heridas. Los antebrazos del comandante alienígena temblaban de miedo. Se supone que los humanos no pueden hacer esto, preguntó Webb, genuinamente curioso. Ganar, adaptarse, contraatacar. La voz de Gorvac era débil, pero lleno de horror. El consorcio se ha expandido por todo el mundo. Galaxia. Las especies se unen pacíficamente o son destruidas. Ninguna resistió con éxito. Webb se inclinó hacia adelante, sus ojos brillaban de interés. La última especie que intentó resistirse a nosotros fueron los zafirianos hace 800 años. Tenían tecnología igual a la nuestra, flotas masivas y defendieron su sistema natal durante 3 años antes de que los destruyéramos. Gorvac miró la Webb con algo parecido al asombro. Tomaron nuestra base más segura en el sistema Saul, utiliza equipo de minería y se arrastra por tuberías. Sarah se unió al interrogatorio, todavía portando su arma de plasma improvisada. ¿Qué esperaba exactamente el consorcio que la humanidad hiciera? 1. Someterse. Trabaja, muere en silencio cuando te vuelves demasiado caro de mantener. Los extraterrestres. La honestidad era brutal. Todas las especies siguen el mismo patrón, luchan. En resumen, se dan cuenta de que no pueden ganar y aceptan su lugar en el orden galáctico. ¿Pero no somos como los demás?, preguntó Sarah. Gorvac la miró fijamente un buen rato. No, tú, no lo son, y eso es lo que aterroriza al Consejo del Consorcio, la noticia de Luna. La captura de la estación se extendió por las redes de comunicación alienígenas más rápido de lo que Sarah esperaba. En cuestión de horas, ella recibía mensajes de pánico de funcionarios del consorcio de todo el sistema. La llamada más interesante llegó del propio Thear. El embajador Velmarano apareció en la pantalla de comunicación. Su arrogancia habitual fue reemplazada por energía nerviosa. Almirante Chen, creo que ha habido un malentendido. Los eventos en la estación Luna fueron claramente resultado de errores de comunicación y comandantes locales demasiado entusiastas. Sarah miró al extraterrestre que había amenazado su planeta y sonrió fríamente. No me malinterpretes, embajador. Solo te muestro lo que hacen los humanos cuando nos presionan demasiado. Seguramente podemos negociar una solución pacífica a esto. Situación. ¿Negociar? La voz de Sarah se alzó. Seros el de nuestro pueblo porque violaron sus restricciones arbitrarias de viaje. Ustedes esclavizaste a millones más en tus operaciones mineras, y ahora quieres negociar. La confianza se quebró visiblemente. El incidente del New Horizon fue una necesidad regulatoria. Su especie debe aprender a seguir la ley galáctica. Nuestra especie está aprendiendo. De acuerdo. Estamos aprendiendo que la galaxia solo respeta una cosa, la fuerza. Sarah se acercó a la cámara. Y somos muy buenos con la fuerza. La transmisión terminó con el rostro de Thear congelado por la sorpresa. Sarah se volvió hacia ella, personal, que observaba con expresiones de asombro y sombría satisfacción. Esto es solo el al principio, les dijo. La estación Luna demuestra que los extraterrestres no son invencibles, dependen de sus tecnología y sus suposiciones sobre cómo funciona la guerra. Quítenlas y son solo otro enemigo a derrotar. El capitán Rodríguez observó el equipo alienígena capturado a su alrededor. ¿Cuál es nuestro siguiente paso, almirante? Sarah sonrió, y esta vez había calidez en su sonrisa. Llevamos esta lucha hasta ellos. El consorcio quería ver de qué somos capaces los humanos cuando estamos desesperados. Ahora van a aprender lo que podemos hacer cuando estamos enojados. Fuera de las ventanas de la estación, la Tierra colgaba en el espacio como un globo azul y una joya blanca. Pero ya no era un mundo asediado. Era el hogar de una especie que acababa de anunciar su intención de contraatacar, y la galaxia estaba a punto de descubrir que los humanos eran muy, muy buenos en guerra. La flota de venganza del consorcio llegó al límite del sistema Saul como un puño blindado. 300 naves de guerra, cada una capaz de destruir un planeta, colgadas en el espacio en formación perfecta. Era la mayor fuerza militar reunida en la galaxia en más de 2 siglos, y había llegado
para enseñar a la humanidad una última lección brutal. La almirante Sarah Chen se encontraba en el puente del TSS Defiance, el primer buque de guerra auténtico de la humanidad. Comenzó su vida como un transportista de carga, pero 6 meses de trabajo desesperado lo habían transformado en algo. La galaxia nunca había visto antes ingeniería humana combinada con alienígenas capturados. La tecnología había creado una nave que no seguía ningún principio de diseño conocido. Informe sobre el estado de la flota, ordenó Sarah. Sus ojos se fijaron en la enorme formación alienígena que se mostraba en la pantalla principal. Las 37 naves se reportan listas para el combate, respondió el capitán Rodríguez, quien ahora se desempeña como coordinador de su flota. Los voluntarios civiles están nerviosos, pero manteniendo la posición. Sarah asintió con gravedad. 37 barcos contra 300. En el papel fue un suicidio, pero los humanos nunca habían sido buenos en seguir lo que era escrito en papel. Dr. Webb, ¿están listas nuestras modificaciones especiales? Webb miró desde su puesto científico, su rostro pálido pero decidido. El biológico. Los sistemas de guerra están cargados y listos. Las cargas de contaminación atmosférica están posicionadas en todo el asteroide, cinturón, y las otras sorpresas están preparadas. Las otras sorpresas fueron las de Webb. Obra maestra. Mientras los extraterrestres estaban ocupados reuniendo su flota, la humanidad han estado ocupados convirtiendo todo el sistema solar en una trampa. Cada asteroide, cada pieza de basura espacial, ese espacio aparentemente vacío ahora albergaba armas que el consorcio no podía detectar porque nunca lo habían imaginado. Ellos. El comandante de la flota alienígena, el almirante supremo Vorak del Imperio Dranath, envió un ultimátum final. Su especie parecía tiburones andantes con 6 brazos y su voz transmitía la autoridad de alguien que nunca había perdido una batalla. Humanos del sistema Saúl han cometido actos de terrorismo contra la autoridad legítima del consorcio galáctico. Ríndanse de inmediato y sus muertes será rápido. Sarah activó el sistema de comunicación, transmitiendo su respuesta a toda la flota alienígena. Almirante Supremo, les presento a la almirante Sarah Chen de la Fuerza de Defensa Terran. Tengo una contraoferta para ti. Habla rápido, primitivo. Mi paciencia se agota. Sal de aquí y podríamos... El silencio que siguió fue tan completo que Sarah pudo oír la respiración de su puente. Tripulación. Entonces la risa de Vorthox resonó por los canales de comunicación. Un sonido como de cristales rotos mezclado con metal rechinante. 37 naves primitivas contra el poder de la flota del consorcio. ¿O estás loco o... Cita. Bueno, tal vez ambas cosas, respondió Sarah con calma. Pero también somos humanos, y estás a punto de aprender lo que eso significa. La batalla de el cinturón de asteroides comenzó cuando la flota del consorcio se movió a formación de ataque. Se acercaron en filas perfectas, los escudos de energía brillaban y sus armas se cargaban. Era una formación de asalto clásica que había conquistado 1000 mundos. Sarah esperó hasta que estuvieran exactamente donde quería. Ejecuta, serpiente oculta, ordenó en voz baja. A lo largo del cinturón de asteroides, miles de trozos de roca que parecían inofensivos de repente cobraron vida. No eran asteroides en absoluto, sino naves humanas cuidadosamente camufladas y plataformas de armas. Las cargas de plasma detonaron en patrones cuidadosamente calculados, no para destruir al alienígena, naves, sino para obligarlas a tomar posiciones específicas. Vorth exigió mientras su formación perfecta comenzaba a desmoronarse. Estos campos de asteroides fueron escaneados, no mostraron ninguna construcción artificial. Y su oficial científico, un nervioso Velmoran, revisó sus instrumentos frenéticamente. Señor, los humanos parecen haberse disfrazado. Sus armas como desechos espaciales naturales, nuestros sensores estaban programados para ignorar cualquier cosa que pareciera simple. Roca. El verdadero ataque vino de direcciones que los extraterrestres nunca esperaron. Cazas humanos se lanzaron desde posiciones ocultas. Las bases dentro de asteroides reales pululaban a través de la formación del consorcio
como avispas furiosas. No intentaron igualar a las enormes naves de guerra alienígenas en combate directo. En cambio, atacaron sistemas específicos con precisión quirúrgica. El desafío lideró la carga, moviéndose de maneras que las computadoras tácticas extraterrestres no podían predecir. Donde las naves del consorcio movida en formaciones rígidas, la flota de Sara se dispersó y reagrupó como un banco de peces, evitando a los depredadores. Cuando los extraterrestres apuntaban a una nave y otras 5 aparecían desde ángulos imposibles, sus movimientos carecían de sentido táctico. Vorthag rugió mientras las naves humanas parecían aparecer y desaparecer al azar. «No tenemos disciplina de formación, señor», informó su oficial táctico. «Creo. Ese es el punto. Nuestros sistemas de orientación están diseñados para predecir los movimientos lógicos de las naves. Los humanos parecen estar luchando sin ningún patrón lógico. Lo que los extraterrestres no entendían era que los humanos habían pasado siglos perfeccionando el arte de la guerra caótica. Cada capitán humano tomaba decisiones independientes, reaccionando a la batalla se desarrollaba a medida que se desarrollaba, en lugar de seguir un plan preestablecido. Era el equivalente militar del jazz, improvisación en su máxima expresión. El punto de inflexión llegó cuando el capitán Martínez, al mando del buque minero reconvertido, Retribución, tomó una decisión que se estudiaría en las guerras durante siglos. En lugar de intentar escapar, un dreadnought alienígena giró su nave directamente hacia él y aceleró a velocidad de embestida. Preguntó Sara por el sistema de comunicación. «Algo que no esperarán, almirante», respondió con calma. Respuesta. El capitán de la nave alienígena, confiado en sus escudos y armadura, ni siquiera intentó evadirla. Embestida. Los ataques se consideraban primitivos y suicidas según los estándares galácticos. Ninguna especie civilizada lo había intentado. En más de 1000 años. La nave de Martínez chocó contra el dreadnought a toda velocidad. Pero en lugar de simplemente estrellarse, el casco modificado del Retribution atravesó los escudos alienígenas y entregó la sorpresa biológica del Dr. Webb directamente en el sistema atmosférico de la nave enemiga. En cuestión de minutos, el enorme barco se encontraba a la deriva sin remedio, mientras su tripulación moría por exposición a bacterias humanas. «Imposible», susurró Vorak mientras veía cómo una de sus naves más poderosas se apagaba. Destruyeron un dreadnought con un carguero reconvertido. El efecto psicológico fue inmediato. La flota del consorcio, que nunca se había enfrentado, un enemigo dispuesto a sacrificarse por la victoria, comenzó a perder su cohesión. Los barcos que habían luchado juntos durante décadas de repente se encontraron cuestionando órdenes y dudando en momentos críticos. Sara aprovechó su ventaja. Todos los barcos ejecutan Broken Flecha. La sorpresa final fue la más cruel. Durante la batalla, naves humanas habían estado lanzando pequeñas dispositivos que los extraterrestres asumieron que eran cápsulas de escape o escombros. En realidad, eran sistemas de transmisión, nodos, y cuando Sara los activó, todas las naves de la flota del consorcio recibieron la misma transmisión. La transmisión mostró a Thear, capturado durante una redada en la estación de comando del consorcio, siendo interrogado por oficiales de inteligencia humanos. El orgulloso embajador que una vez amenazó a la Tierra, ahora estaba sentado en una silla de metal desnudo. Su traje ambiental se rasgó y su arrogancia fue reemplazada por un miedo evidente. «Cuéntales lo que nos contaste sobre los verdaderos planes del consorcio», dijo la voz de Sara desde fuera de cámara. Thear miró directamente a la cámara, sus ojos negros llenos de derrota. El consorcio nunca tuvo la intención de honrar ningún acuerdo con la humanidad. Su especie debía ser completamente esclavizados en 5 años con programas de crianza selectiva para crear trabajadores más eficientes. Su planeta fue para ser desmantelada y abandonada. El efecto en la flota alienígena fue inmediato y devastador. Muchos del consorcio se les había dicho a las especies que estaban trayendo la civilización a un mundo primitivo. Al enterarse de que sus líderes habían
El genocidio planeado desde el principio destrozó la autoridad moral que mantenía unida a la flota. Los barcos comenzaron a romperse. Formación. Algunos se retiraron inmediatamente mientras que otros simplemente dejaron de luchar. Algunos incluso cambiaron de bando. Sus capitanes, asqueados por lo que habían descubierto, encontraron. Él mismo comandaba una flota que se desintegraba a su alrededor. Todas las naves mantenían la formación. Los humanos están usando propaganda y mentiras, pero su propia tripulación lo estaba interrogando ahora. La grabación de la confesión de Thier había sido transmitido en las frecuencias de emergencia del consorcio, lo que significa que todos los soldados de la flota lo habían escuchado. El almirante Sarah. Una voz llegó por el sistema de comunicación, tranquila e implacable. Su flota está destruida, su causa se revela como una mentira. Ríndete ahora y trataremos a tus sobrevivientes con la misericordia que nunca has tenido. Mostró a nuestra gente. Vorthag miró alrededor de su puente y vio rostros llenos de duda y creciente ira. Su perfecta, la maquinaria militar se estaba desmoronando porque los humanos habían hecho algo que ninguna especie civilizada consideraría. Habían dicho la verdad. Esto no ha terminado, le transmitió a Sarah. El consorcio no olvidará esto. Humillación. Bien, respondió Sarah. Contamos con ello. Mientras las naves alienígenas supervivientes. Retirada en desorden, Sarah se quedó de pie en su puente y observó las estrellas. La humanidad acababa de ganar su primera gran batalla espacial, pero lo más importante, habían demostrado algo que haría eco por toda la galaxia. Los humanos no solo lucharon para ganar, lucharon para exponer las mentiras que sus enemigos se decían a sí mismos. Y una vez que esas mentiras se desvanecían, incluso el imperio más poderoso podía caer. 1. Un año después de la batalla del cinturón de asteroides, el embajador Thar se sentó en una cómoda silla en la embajada humana, en el mundo neutral de la estación Kepler. Su traje ambiental era ahora un simple aparato de respiración en lugar de uno completo. Armadura y su postura, antes arrogante, había sido reemplazada por una cuidadosa humildad. Frente a él se sentaba la almirante Sarah Chen. Ya no es solo el defensor de la Tierra, sino ahora el comandante supremo de las fuerzas estelares de la Federación Terran. La sala que los rodeaba hablaba de cuánto había cambiado en tan poco tiempo. La tecnología humana, antes considerada primitiva, ahora llenaba la embajada de dispositivos que ponían nerviosos a los extraterrestres visitantes. La República Belmarana solicita formalmente permiso para establecer una embajada comercial en el sistema Próxima, dijo Tarar, con voz cuidadosamente respetuosa. Creemos nuestra especie podría beneficiarse del intercambio cultural. Sarah miró los documentos en su escritorio, tomándose su tiempo para leer cada cláusula. El mismo extraterrestre que una vez había exigido. La sumisión de la Tierra ahora imploraba el derecho a comerciar con la humanidad. El universo, al parecer, tenía un sentido de ironía. Las acciones previas de su república con respecto a civiles humanos hacen que esta solicitud sea complicada. Complicado, dijo Sarah. Finalmente. Las familias de las víctimas de Nuevos Horizontes no han olvidado lo que hizo su gente. Las manos de Tharar tembló ligeramente. Almirante Chen, le aseguro que esas decisiones fueron hechas por elementos extremistas dentro de nuestro gobierno. El liderazgo actual completamente rechaza tales políticas. ¿Elementos extremistas? Sarah arqueó una ceja. ¿Tú te refieres al mismo gobierno que te envió a la Tierra con amenazas y ultimátums? ¿Ese gobierno cayó 3 meses después de tu victoria en el cinturón de asteroides? Thar admitió en voz baja. Cuando la verdad sobre las políticas del consorcio se hicieron públicas, nuestra propia gente exigió un cambio. Sarah asintió lentamente. La agitación política que siguió a las revelaciones de la humanidad había destrozado a la mitad de los miembros del consorcio. Mundos. Las especies que creían formar parte de una alianza civilizada descubrieron que habían estado apoyando a un imperio criminal que planeaba esclavizar o destruir cualquier mundo que no pudiera defenderse. Dr. Webb, ¿cuál es su
preguntó Sarah. Webb, ahora sirviendo como el director de seguridad xenobiológica, consultó su tableta. Su tecnología ha retrocedido significativamente en el último año. El colapso del antiguo gobierno incluyó la destrucción de la mayor parte de sus instalaciones de investigación militar. Las estimaciones actuales sugieren que no podrían lanzar un ataque exitoso contra una granja humana, colonia, y mucho menos la Tierra. La ironía no pasó desapercibida para nadie en la sala. Las especies que una vez habían amenazado con destruir a la humanidad ahora necesitaban protección humana de sus propias políticas, enemigos. Hay otro asunto que debemos discutir, dijo Thear de mala gana. El Krakul Hishgemani ha estado amenazando a los mundos que se separaron del consorcio. Nuestra inteligencia sugiere que están planeando una acción militar contra la República Belmorana en los próximos 6 meses. Sarah se inclinó, de vuelta en su silla, estudiando el rostro de los extraterrestres. ¿Y quieres que la humanidad te proteja? Sarah, no solo nosotros. 7 ex-consorcios mundos han solicitado unirse al Pacto de Defensa Mutua de la Federación Terran. Ellos creen que los humanos son la única especie capaz de enfrentarse a los intransigentes restantes del consorcio. Las ventanas de la embajada y el espacio alrededor de la estación Kepler bullían de actividad. Las naves humanas se movían entre naves alienígenas, pero ahora estaba claro quién dominaba: el elegante y depredador. Las líneas de naves de guerra terrestres hicieron que los diseños tradicionales del consorcio parecieran torpes y anticuados. Capitán Rodríguez entró en la habitación con un bloc de datos, con expresión sombría. Almirante, hemos recibido la última. Informes de inteligencia de los sistemas exteriores. ¿Cuál es la situación? El Imperio Dranath está movilizando a otro flota. El almirante supremo Vorthag afirma que la batalla del cinturón de asteroides fue una casualidad y que los humanos tuvieron suerte. Está reuniendo naves de 12 sistemas para lo que él llama una solución final a la humanidad. Problema. Sarah sintió que la vieja y familiar ira se agitaba en su pecho. Algunos extraterrestres, al parecer, aprendían despacio. ¿Cuántos? ¿Barcos? La inteligencia estima entre 4 y 500 buques. Es más grande que el Primera Flota. Tatar miró a los humanos con creciente alarma. Almirante Chen, seguramente la Federación Terran no se enfrentará sola a semejante fuerza. Los miembros del Pacto de Defensa Mutua podrían proporcionar apoyo. Sarah sonrió, pero no había calidez en su sonrisa. Embajador, agradezco la oferta, pero la humanidad ha aprendido algo importante durante el último año. ¿Qué es eso? Luchamos mejor cuando estamos enojados, y Vorak amenazando a nuestros aliados nos ha enfurecido muchísimo. La reunión fue interrumpida por un anuncio por el sistema de comunicación de la estación. Atención a todo el personal. El TFS Retribution parte para una patrulla en el espacio profundo. Tráfico civil, por favor, mantengan los vectores de aproximación despejados. Desde las ventanas de la embajada observaron cómo la nave de guerra más nueva de la humanidad se desacoplaba de la estación. La retribución no fue nada, como el carguero reconvertido que había embestido a un dreadnought alienígena. Era una nave de guerra construida específicamente para ese propósito, incorporando lo mejor de la ingeniería humana y la tecnología alienígena capturada. Esa nave, susurró Thear, su voz estaba llena de asombro y miedo. Nuestros sensores no pueden analizar completamente sus capacidades. Eso es intencional, Sarah, respondió. Los humanos aprendieron una valiosa lección de usted, embajador. Nunca reveles todas tus capacidades a un enemigo potencial. Webb levantó la vista de su tableta con una leve sonrisa. La Retribución es en realidad una de nuestras naves más pequeñas. La TFS Venganza despegó de la Tierra el mes pasado. Los informes de inteligencia sugieren que varios mundos del consorcio han retirado sus flotas simplemente al ver el sensor. ¿Lecturas?, preguntó Thear, aunque parecía temeroso de oír la respuesta. Sarah se puso de pie y caminó hacia la ventana,
mirando las estrellas donde naves humanas ahora patrullaban el espacio que una vez había sido controlados por imperios alienígenas. Construimos lo necesario para construir un embajador. Durante siglos, los humanos soñamos con alcanzar las estrellas para encontrar amigos y aliados. En cambio, encontramos depredadores que nos vieron, como presa. Entonces, nos convertimos en algo que nunca esperaron, que es Sarah convertida. Volvió a encarar a la diplomática alienígena con la mirada dura como el acero. Mejores depredadores. La sala quedó en silencio, excepto por el silencioso zumbido de los sistemas de la estación. Finalmente, Thear habló. Su voz apenas era un susurro. ¿Qué hará la humanidad ahora? Has demostrado tu fuerza, destrozó el consorcio y te ganó el respeto de la galaxia. ¿Qué sigue? Sarah consideró la pregunta cuidadosamente. Era una que la mantenía despierta por las noches, preguntándose qué la humanidad se convertiría ahora que habían aprendido que no solo podían sobrevivir en una galaxia hostil, sino dominarla. Voy a asegurarme de que esto no vuelva a suceder, dijo finalmente. No nos sucederá a nosotros. La galaxia tenía un sistema donde los fuertes rezaban en el débil, y todos lo aceptaron como ley natural. Señaló las naves humanas visibles por la ventana. Vamos a cambiar ese sistema para siempre, y si los mundos restantes del consorcio se resisten, la sonrisa de Sarah era lo suficientemente afilado como para cortar diamantes. Entonces aprenderán lo que aprendió la República Velmoran, de qué se trata el Imperio Dranth. Aprender, y lo que todas las demás especies depredadoras de la galaxia eventualmente descubrirán, que es que los humanos no perdonan y nunca olvidamos. Recordamos cada insulto, cada amenaza, cada acto de crueldad y tenemos recuerdos muy largos, como si nos hubiera convocado ella. En otras palabras, otro anuncio resonó en la estación. Atención a todo el personal. El reembolso de TFS solicita autorización de salida para el sistema de origen de Dranath. Thayer miró por la ventana mientras el enorme acorazado humano comenzó a moverse, sus sistemas de armas claramente visibles y obviamente activos. Llamaste a tus buques de guerra retribución, venganza y retribución. Nosotros llamamos a nuestros naves para reflejar nuestras intenciones, respondió Sarah con calma. La galaxia pasó un año enseñándonos que el único lenguaje que entiende es la fuerza, así que aprendimos a hablar ese idioma con fluidez. ¿Qué pasa cuando ya no hay enemigos contra los que luchar? Sarah miró al extraterrestre que una vez había amenazado su mundo y sonrió con calidez genuina por primera vez en su conversación. Entonces tal vez finalmente podamos ser especies pacíficas y exploradoras que siempre quisimos ser. Pero hasta que llegue ese día, cualquiera que amenace a personas inocentes descubrirá que la humanidad es muy buena para hacer desaparecer a sus enemigos. La reunión terminó y Thier se preparó para irse. Se detuvo en la puerta. El almirante Chen, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Adelante. ¿Alguna vez te arrepientes de lo que hiciste? ¿En qué se ha convertido la humanidad? El miedo que sienten otras especies cuando oyen que se acercan barcos humanos. 0,000 personas que habían muerto en los nuevos horizontes, en las millones de personas que habían sufrido en operaciones mineras extranjeras, de los niños que habían sido separados de sus familias para fines experimentales. Embajador, dijo en voz baja, lamento que hayamos tenido que... Se convirtió en esto, pero no me arrepiento de haberlo logrado. Al salir de la embajada, Sarah estaba sola junto a la ventana, observando naves humanas patrullando el espacio entre las estrellas. A lo lejos podía ver las luces de las naves alienígenas. Todas mantenían una distancia respetuosa con las patrullas terrestres. La galaxia quería enseñarle a la humanidad cuál era su lugar. En cambio, la humanidad le había enseñado a la galaxia lo que sucedía cuando se presionaba al enemigo. Especies demasiado lejos, y a través de 1000 mundos en 100 idiomas diferentes, la misma advertencia susurrada transmitida de especie en especie: no enfades a los humanos, nunca.